Hoy nos ocuparemos de la colombianidad. Ese es el tema de hoy. Es muy importante que yo desarrolle una reflexión sobre la colombianidad para la juventud colombiana, para los muchachos que me acompañan en las aulas de clase y comprendan en el corazón la importancia de la colombianidad. Pero como siempre en estas funciones iniciamos con la lectura de un poema de Carlos Castro Saavedra que tiene muchísimo que ver con ello. Se llama Camino de la Patria. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la libertad entre a las casas con el pan diario, con su hermosa carta, cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta, cuando reyes y siervos junto al fuego sean de amor y de esperanza, cuando el vino excesivo se derrame y entre las copas viudas se reparta, cuando el pueblo se encuentre y con sus manos teja él mismo sus sueños y su manta, cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla, cuando al mirar a la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma, cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Carlos Castro Saavedra. Para hablar de la colombianidad necesito abrir el texto, abrir esta reflexión con un imperativo categórico. Tenemos que amar a Colombia por órdenes expresas de nuestra inteligencia. No es un amor apasionado y ciego, es un amor que lo impulsa la inteligencia. Yo voy a tratar de demostrar por qué en esta reflexión, porque es la inteligencia la que nos lleva a la colombianidad. La pasión ciega, la pasión emocionante, esa que es como compulsiva, esa que vemos cuando la selección Colombia va a jugar, esa se la dejamos a los otros. Nosotros, ustedes, la juventud, que tienen el privilegio de ir a una universidad pública, y yo que estoy ya en la edad adulta, mayor, y que me encuentro en el sendero hacia la sabiduría, debo amar a Colombia fundamentalmente porque mi inteligencia me lo ordena de manera taxativa. Ama a Colombia, no te queda más remedio que amar a Colombia. Voy a probarles por qué. Empecemos por las razones históricas. Y empezando por las razones históricas, yo tengo que hablar en mi condición de exiliado. Tengo que hablar de Suecia. Suecia es una nación bellísima, es la fábula hecha realidad. Pero hoy le llegó el momento a Suecia para que yo hable de ella y la descubra y la desenmascare como una nación que discrimina. No voy a decir que Suecia está sola en el concierto universal. En el concierto universal, todos y cada uno de los países
de las naciones, de los reinos, de los imperios. Discriminan. Discriminan porque la discriminación es de la condición humana. Cuando yo llegué a Suecia, al principio no me di cuenta, porque la discriminación de los suecos es una discriminación muy sutil, demasiado elaborada. Había una discriminación mucho más agresiva y violenta y manifiesta en la Alemania, que todavía vivía las dificultades propias de la caída del muro de Berlín y tenía la dificultad de la unificación de las dos Alemanias en una. Yo leía a Günter Grass, el alemán premio Nobel de literatura, y las obras de Günter Grass son una oda que desenmascara la discriminación que está a la orden del día como una filosofía de Estado en el Estado alemán. Pero no porque sean nazistas. No, en Alemania ya el espectro político es muy amplio y el nazismo tiene una luz muy pequeña frente al espectro de luz política y de condición variopinta de la manifestación política del Estado alemán y de la realidad política nacional alemana. Porque es que es de la condición humana la discriminación. En Suecia yo descubrí guetos mimetizados en golfos de tierra destinados a hacinar, por así decirlo, a los venidos de otras tierras. Yo viví en Tensta, yo viví en Rinkeby, barrios muy bien construidos, pero donde se daban las lenguas, se daba la Torre de Babel, las lenguas babelianas, habían afganos, pakistaníes, sirios, iraníes, iraquíes, chilenos, uruguayos, argentinos, venidos de un lugar y de otro, y allá los agrupaban, y allá los asentaban. Y no contentos con asentarlos allá, la misma administración pública municipal se la entregaban a esos inmigrantes. Ellos dirigían entre bastidores, pero ellos no se mezclaban. Yo siempre he dicho, Suecia es fantástica, pero para los suecos. Para el resto, los que vienen de otras latitudes, allende la mar, de la Europa oriental también, de la Patagonia, de Argentina, de Chile, revolucionarios y contrarrevolucionarios, porque también me topé con paracos colombianos que buscaron el refugio en Suecia y los suecos les abrieron la posibilidad de que vivieran allá, pero los hacinaban en un lugar determinado y les dejaban vivir, como me dejaron vivir a mí, una realidad para el inmigrante. Suecia y su desarrollo sociopolítico, socioeconómico, sociocultural está pensada y diseñada para los suecos y los connacionales suecos, y hay unas realidades propias y específicas que tienen generosidad, que tienen amplitud, que son holgadas, pero que no tienen ni punto de comparación con la holgura y las gracias de una realidad tan fabulosa como la sueca para los suecos. A uno lo dejan acomodar los suecos y lo dejan vivir mucho mejor de lo que podemos vivir nosotros en el tercer mundo. Pero comparados con los suecos, realmente hay una gran diferencia que la define la discriminación. En esa filosofía discriminante, de manera sutil, ellos les dicen a los inmigrantes, esto es para ustedes y esto para nosotros.
Lo discriminan a uno también en la cotidianidad. Uno es discriminado en la cotidianidad. Yo recuerdo que viajando en el metro, en el subterráneo de Estocolmo, yo me sentaba y el asiento era para dos. Y un sueco llegaba, entraba por una de las puertas laterales, y al verme a mí sentado y al ver el asiento vacío y libre, para discriminarme de manera despectiva, mirándome por el rabillo del ojo, se quedaba dorado. Prefería quedarse parado a sentarse conmigo, a compartir el asiento conmigo. Eran actitudes de desprecio, despectivas, que muy sutiles le daban a uno la señal de la discriminación. Ahora hablemos de las razones filosóficas. Las razones filosóficas. Estas que acaban de pasar son pues, razones históricas, de avatares de la historia contemporánea, porque las gentes salen huyendo de sus países y buscan refugio en otros, y se busca muchísimo a la Europa, al corazón de Europa para refugiarse. Los africanos, los asiáticos, nosotros, los latinos, buscamos muchísimo refugiarnos en Europa, ya sea por razones políticas y fundamentalmente por razones económicas. Como está tu hermana, por ejemplo, por razones económicas se refugió allá, en España. Pero hay unas razones filosóficas de mucho más peso que dan cuenta de por qué los suecos, siendo tan generosos, siendo una nación tan amplia, con una sociedad de bienestar marcada, sentida, cierta, también discriminan. Porque es que la discriminación viene en la raíz del ser. Es de la condición humana. Yo he leído discursos sesgados, ideologistas, que tratan, que pujan por demostrar con argumentos, peregrinos todos, y casi que no tienen ninguna fuerza realmente, para acusar solo a la derecha de discriminante. No, la izquierda también discrimina. Discriminan los conservadores en Colombia y discriminan los liberales. Discriminan los republicanos en los Estados Unidos y discriminan los demócratas. Discriminan los socialdemócratas europeos y discriminan los comunistas. La discriminación tiene el alcance universal, alcanza a la especie humana. Discriminan los blancos a los negros, discriminan los altos a los bajitos, discriminan los hombres a las mujeres, discriminamos nosotros los colombianos a los ecuatorianos, y los ecuatorianos también nos discriminan a nosotros. Discriminan los venezolanos a los colombianos y los colombianos discriminamos a los venezolanos. Hay discriminación de clase. Hay discriminación de rol. El discriminante es discriminado. Nadie se salva de la discriminación. La llevamos adentro, en la raíz del ser. Y la mimetizamos. Hay discursos diplomáticos y fofos, y hay un lenguaje que oculta la discriminación. Pero lo cierto es que los imperios discriminan, los estados discriminan, las regiones se discriminan, los vecindarios se discriminan, las familias se discriminan, los individuos se discriminan. La discriminación está a la orden del día. Se pierde en la memoria de la historia. Siempre hemos sido discriminantes. Y eso es un serio problema. Tan serio que cuando
lo aceptamos como tal, como un problema histórico mayor, la discriminación, esa aceptación, esa comprensión de la discriminación es la que nos lleva a nosotros a comprender por qué tenemos que amar a Colombia por órdenes expresas de la inteligencia. Ubiquémonos en el globo terráqueo. Nosotros somos tercermundistas. Estamos en el hemisferio occidental. El globo terráqueo está dividido. Hemisferio oriental, hemisferio occidental. Somos del tercer mundo, así nos califican. Los que estamos en el cordón tropical, en la zona tórrida. Somos del tercer mundo. No le pertenecemos al primer mundo. Somos subdesarrollados. O, para hablarlo de manera más elegante y diplomática, en vías de desarrollo. Subdesarrollados. Los españoles nos dicen sudacas, de manera despectiva. Y nos esperan allá para ocuparnos en los trabajos despreciables y ruines para ellos. El lavar las baterías sanitarias, el barrer y trapear, el tratar como sacos de pesos mayores a los ancianos en los asilos. Nos tocan a los sudacas esas tareas que ellos desprecian. No solamente ocurre en España, en Suecia también ocurre, pero a los españoles les ocurre con los franceses. Los franceses discriminan a los españoles y los españoles nos discriminan a nosotros. Y nosotros discriminamos a los indios. Y los indios discriminan a los perros. Y los indios tienen una discriminación y una autoridad mayor sobre sus hijos, a quienes someten como cosas. Terrible, la discriminación es un fenómeno histórico apabullante y causa muchísimos estragos, mucho daño. Es una de las constantes que genera violencia, que genera agresividad, que mantiene a los pueblos con los pelos de punta, porque nadie quiere ser discriminado, pero todos queremos discriminar. La ministra de Relaciones Exteriores del primer gobierno de Uribe, la doctora Carolina Barco, fue discriminada sin piedad en un aeropuerto de Miami, a donde fue vejada. Su cuerpo fue tocado hasta en sus partes nobles por la guardia aduanera de ese aeropuerto. Nuestra ministra de Relaciones Exteriores, que tiene inmunidad diplomática, ¿qué no nos pasará a nosotros? Porque nosotros como colombianos estamos en la picota pública mundial. Tenemos una narcodemocracia. Tenemos una narcorrealidad. Eso es impajaritable. Hay que aceptarlo así. El imperio del crimen organizado. A partir de la industria del crimen en torno a la producción, elaboración y distribución de los narcóticos, de los estupefacientes, la tenemos a la orden del día hace ya varias décadas, con la aparición del clan de los Ochoa, del cartel del Valle, del cartel del norte del Valle, del cartel de Medellín, de todos estos carteles. Y que a la sombra de esos carteles y por la confusión de guerra, de guerrillas y de guerras de bajas y medianas intensidades que hemos vivido nosotros en la República de Colombia, entonces en medio de esa confusión fueron apareciendo los paracos, y los paracos se convirtieron también en un imperio del crimen organizado y se convirtieron también en una industria hacendosa y muy rica
e imposibilidades en torno al tráfico de estupefacientes. Y a nosotros nos ven desde afuera, así. Estamos discriminados con unos vectores punzantes que nos obligan a pensar con mucho cuidado la colombianidad y a ser colombianos no con la pasión del cole, una pasión ciega y tonta, no. Tenemos que manejar una colombianidad inteligentísima para mostrar de lo que somos capaces, nuestro talante. En el fondo nosotros no nos diferenciamos de los alemanes y de los norteamericanos y de los italianos y de los ingleses, pero la historia y el diseño de la historia no permite que eso sea una realidad. Estamos lejos. Por eso la colombianidad. ¿Cuáles son mis deseos escondidos? ¿Cuáles son mis deseos escondidos que los voy a divulgar aquí y van a salir al éter y van a ir a donde están mis discípulos invisibles y van a ponerse la mano en el corazón y van a decir, hombre, a mí me pasa lo mismo. Yo quisiera ser norteamericano, un gringo norteamericano. Los dueños del mundo, el imperio que nos tocó en suerte, históricamente hablando, hace unas décadas atrás, un siglo, digámoslo así, fueron los ingleses, imperiales y colonialistas, pero ahora son los norteamericanos. Yo diera todo por haber nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, o por ser un alemán de la Alemania de Merkel, de Angela Merkel. Pero no, mi piel, mi rostro, me delata como indoamericano. Soy indoamericano. Incluso mi rostro delata la avenida por el Pacífico de individuos de ojos rasgados que vinieron antes de Colón. Nosotros nos delatamos. Tú delatas tu mestizaje en tu color de piel achocolatada. Tú en tu condición de lampiño. Tú en tu baja estatura. Cada uno de nosotros tenemos una característica que le permite a un alemán o a un norteamericano ubicarnos rápidamente en el tercer mundo y en la condición de indoamericanos, de manera que no nos podemos zafar de esa etiqueta. Aunque mi deseo sea ese, mi inteligencia me dice, pero bobo, no puedes pasar por americano o por alemán con ese rostro. Sí, así es. Y no me queda otra salida, sino la que inteligentemente me dicta mi cerebro organizado y lúcido para decir, debo amar a Colombia con todas mis fuerzas y defenderla con todo lo que tengo, no de manera brutal y bestial y desde la malicia indígena, esa es tonta, no, desde mi capacidad, haciendo pulsos de poder argumentativo y reflexivos, históricos y filosóficos con los otros, con los del primer mundo, con los norteamericanos, con los alemanes, mostrarles de lo que somos capaces. Nosotros somos capaces de construir discursos universales para el goce, el deleite, el solaz de la humanidad, como los construyó García Márquez. Es decir, nosotros tenemos nuestro Cervantes, nosotros tenemos nuestro Shakespeare, y tenemos también mucha capacidad para desarrollar esta nación, y la vamos a desarrollar, porque es de la única manera como cumplimos el compromiso histórico desde la conciencia y el espíritu de la colombianidad,
no es aplaudiendo a la selección Colombia y dándonos golpes de pecho porque perdimos contra el Brasil. No, 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 no. Es desarrollándola, buscándole el camino del conocimiento para que sea una sociedad del conocimiento y podamos nosotros sentarnos tete a tete, cabeza a cabeza, horizontalmente, para generar tratados de libre comercio en donde no perdamos tanto como perdemos ahora. Recuerdo mi idealismo ideologista de mis años revolucionarios. Yo decía de manera ideal, y eso tiene un sentido, yo decía de manera ideal, caramba, como yo voy a hacer la revolución y voy a empuñar las armas, yo no puedo atender lo doméstico, yo no puedo atender a mi hogar. ¿Qué va a hacer de mi hijo? Y pensaba, ahora lo sé que tontamente, que mi hijo se podía ir para el Vietnam, que ya había hecho la guerra, que ya había ganado la guerra, que tenía un país comunista que estaba siendo gobernado por los sucesores de Ho Chi Minh, y para mí, desde el ideologismo que me cegaba, me hacía ver un pueblo de ángeles. Ay, ay, ay. Los vietnamitas discriminan. Los vietnamitas son egoístas, como somos nosotros los colombianos y los americanos y los alemanes, y por eso el comunismo es imposible, porque nuestra condición egoísta lo impide. Pero yo en ese momento pensaba que los vietnamitas habían superado el egoísmo y estaban viviendo en una condición de familia universal, y que todos eran hermanos y se habían hermanado y las clases habían desaparecido y no había sino una sola clase. ¡Mentiras! En Vietnam, como en la China y como en la Rusia comunista y como en la Cuba castrista, apareció una nueva clase en el poder, que es la que se lleva los privilegios, y que es la que aplasta y apabulla y apabulló a las otras clases, y que dio al traste con esa opción idealista que tuvo en el siglo XX la humanidad. Media humanidad, porque media humanidad se hizo comunista. Otro de los problemas serios, pero muy serios, que tenemos para abrazar la colombianidad, porque es que ustedes tienen que abrazar la colombianidad. ¿Sí? La inteligencia de ustedes les debe decir como una lanza muy afilada: yo debo ser un colombianista a morir, y tengo que defender a Colombia porque es mi única casita histórica. Tengo que defender a Colombia y desarrollarla y transformarla y hacerla mi paraíso. No hay otro paraíso que este, y hay que vivirlo. Y aquí es donde nos tocó en suerte vivir, porque somos originarios de este terruño. La ignorancia bloquea la colombianidad. La ignorancia le da un golpe artero, certero a la nuca del colombiano, y lo manda a freír espárragos en sus localías. Yo lo digo en la academia, con mucha sorna, con mucha ironía, pero con mucho dolor. A ustedes no se les puede risaraldizar el cerebro. ¿Cómo así que donde termina Risaralda termina el mundo? Necesitan una mente globalizada, una mente en donde les quepa el globo terráqueo. El globo terráqueo debe caber ahí en la cabeza, y desde ahí ser locales. Mirada global y acción local, pero sabiendo que todo produce una repercusión de lo global hacia lo local, de lo local hacia lo global. De esa manera somos colombianistas y podemos modificar la realidad colombiana. Yo nací en Cúcuta,
Pero yo me siento hoy colombiano, solo colombiano. Sin embargo, yo siento la realidad nuestra, que está atravesada por la ignorancia, por el provincianismo, la discriminación. Cuando yo digo aquí en Pereira que soy cucuteño, entonces eso causa escozor. Y hay una cierta molestia porque es que el cucuteño debería estar en Cúcuta, para el que tiene la mente regionalizada. Lo peor de lo peor, la ignorancia más crasa, ocurrió alguna vez cuando Boca Junior vino a jugar a Manizales contra el Once Caldas. Y el Boca Junior tuvo que hacer escala técnica en el aeropuerto Matecaña de Pereira. La barra brava Lobo Sur salió a vitorear al Club Boca Junior de Argentina única y exclusivamente porque iba a batirse contra el Once Caldas, cuando el Once Caldas en ese momento representaba a Colombia. Pero esos cerebros de chorlito, absolutamente ignorantes, regionalizados, no les cabe el ciudadano del mundo, que debe ser uno, el que tiene la mente globalizada y comprende que hacia el mundo exterior no existe Manizales ni existe Pereira, existe Colombia. Y hay regiones apartadísimas del globo terráqueo que ni siquiera saben que existe Colombia. Hay muchos africanos que no saben que existe Colombia, hay muchos asiáticos que no saben que existe Colombia, hay muchos norteamericanos que no saben que existe Colombia. Y la confunden con Colombia. Eso debemos saberlo nosotros, para afirmarnos en nuestra colombianidad. Ese patrioterismo de corte uribista, tampoco es sano. Nosotros tenemos que ser muy amigos y muy solidarios y muy hermanos del Brasil. Estamos en el cono sur del continente americano. El mundo se ha globalizado. Necesitamos alianzas orgánicas y estratégicas. Tenemos mucho que compartir con los brasileños, la Amazonía. Debemos ser bilingües, pero no solamente o trilingües, porque hay que hablar el idioma, el inglés, mal que nos cueste, mal que nos pese, porque es el idioma universal. Pero nosotros deberíamos hablar el portugués. Y los portugueses, yo leí al comienzo del gobierno de Inácio Lula da Silva, que él animaba al Ministerio de Educación para que habilitara las clases de español en el currículum de estudios de los brasileños. Qué importante que nosotros podamos ir de la mano, hermanados, a hablar con los norteamericanos de alianzas estratégicas, geoestratégicas, hacia el Asia, hacia la Europa y el corazón de Europa y su Unión Europea, hacia la Europa oriental, hacia las negociaciones que se van a establecer con los chinos, con los indios de la India, los hindúes, con los japoneses. Hay que buscar esas alianzas geopolíticas, geoestratégicas. Pero la ignorancia no nos lo permite. A la ignorancia hay que darle un golpe de gracia, hay que sepultarla. Ustedes tienen la obligación moral de llevar a los individuos, por ciudadanos de a pie que sean, hacia la colombianidad. Que dejen de ser bobos y de molestarse porque un manizaleño viene aquí a dirigir el Hospital San Jorge o la Universidad Tecnológica de Pereira. Eso no es nada. Es un colombiano. El camino a la colombianidad
El primero es golpear de manera rotunda y definitiva el regionalismo, las localías perversas y viscerales que generan disputas intestinas. El regionalismo hay que golpearlo, el patrioterismo hay que golpearlo, que yo amo a Colombia y que Colombia es la mejor, no, Colombia no es la mejor. Es decir, la colombianidad es muy objetiva y la colombianidad le dice a uno dónde está parado Colombia en el concierto universal y cómo se lee Colombia desde afuera y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para cambiar a Colombia. Hay dos condiciones sine qua non, hay dos condiciones sin las cuales nosotros no podemos llegar a ser colombianistas y a la colombianidad. ¿Quién lo creyera? Y esto es filosófico. Tenemos que ser ciudadanos del mundo y tenemos que intelectualizarnos. Empecemos por la intelectualidad. La intelectualidad no es leer libros y libros y más libros y meterme muchos libros en la cabeza. Hay que leer los libros que son. Hay que ser muy selectivo para saber qué libros se leen. Hay que ir hacia los clásicos y hay que conversar con ellos. No se puede ser un lector pasivo. El intelectual conversa con los libros, pero el intelectual, cuando conversa con los libros y se apropia de esas ideas, entonces va encontrando paso a paso en esas lecturas el sendero que lo ha de llevar a la sabiduría, el sendero que lo va a llevar a la ciudadanía del mundo. El intelectual, finalmente, de tanto leer, de tanto enterarse de lo que pasa en el mundo, tiene que estar ojo avisor, con todas las alertas en su máximo nivel, para saber lo que está pasando en el mundo. Porque los Estados Unidos están bombardeando bolsones geoterritoriales, geoestratégicos de Siria, de Irak, en donde se están asentando millones de sirios, millones de iraquíes, pero bajo la égida ya de un dominio de lo que llaman ellos el Estado Islámico. ¿Por qué los están bombardeando desde el Golfo Pérsico? ¿Por qué les están disparando esos Tomahawks, que son misiles de alta precisión, de tecnología de punta, que solamente los tienen ellos? Nosotros tenemos que saber por qué. ¿Por qué, siendo Siria una nación convulsa, que en este momento está en guerra civil y que a los Estados Unidos le convendría que Bashar el-Assad cayera en desgracia y dejara al gobierno, no lo va a poder hacer por tener que combatir al Estado Islámico? ¿Qué pasa ahí? Hay que saber todo eso. ¿Por qué hay que saberlo? Porque el intelectual no es el que lee muchos libros. El intelectual es que lee para ubicarse en una perspectiva, en un ángulo de fuga, que pueda haber luz en el camino hacia el horizonte, una luz que muestre un destino mayor para la humanidad, un destino pacífico, un destino tranquilo. Así sea después de la hecatombe, pero que la humanidad se salva, piensa el intelectual. Yo como intelectual pienso, la humanidad llegará a un momento en que rectificará, recreará su cultura, su sociedad, su economía, su política, la recreará, tomará un nuevo sendero, tendremos un hombre nuevo, una historia nueva. El intelectual termina siendo un moralista. Yo soy un moralista, de una moral de gran envergadura, la moral para el hombre nuevo, la moral para la historia nueva. Uno termina doliéndose muchísimo de lo que ocurre en el mundo. Cuando a uno le duele el mundo, es la vida que está inscrita en la historia
que le trae como una hada madrina la cédula de ciudadanía y le da la ciudadanía del mundo. Cuando a uno le duele en el corazón, como les voy a contar a ustedes. Miren, hace años cuando los talibanes, que son unos fundamentalistas islámicos, se habían tomado Afganistán. Afganistán fue invadida por los soviéticos y los pusieron pies en polvorosa. Fue invadida luego por los norteamericanos, intentos de invasión. Se asentaron y golpearon las montañas rocosas y ¿qué no hicieron, por Dios santo? Todos ellos. Pero un buen día los talibanes se hicieron al poder en Afganistán. Y no les voy a contar sino algo muy doméstico, algo muy sencillo de la vida cotidiana de esas naciones como la afgana, como la colombiana. Está asignada, está atravesada por la sangre. Sangre de drama, sangre de tragedia. Iba una niña, camino de la escuela, en Kabul, la capital afgana. Y una ventisca le levantó el velo que ellos llaman burka, que es una persiana que se tienden en el rostro, porque los fundamentalistas islámicos dicen que hay que huir a la lascivia, a la tentación, y por eso aquellas mujeres se visten de esa manera. Y la niña se le levanta el velo, y ella sigue corriendo, y un guardia talibán, la ve correr con el rostro descubierto y la degolla. La degolló. Cuando yo escuché y vi la noticia por CNN, yo me paralicé, la piel se me puso de gallina y se me vinieron las lágrimas sentidas de ciudadano del mundo. En ese momento me di cuenta que yo era un ciudadano del mundo. Que me dolía esa niña que estaba a 14.000 kilómetros de distancia. Que me dolía el que perdiera la vida de esa manera tan miserable. Hoy leí con contento, con conciencia de ciudadano del mundo, que ya hay unas leyes universales que se están imponiendo para castigar la ablación del clítoris. ¡Qué maravilla! Porque es que la ablación del clítoris está a la orden del día en muchas naciones africanas. Pero no nos vayamos a las naciones africanas. Caminando podemos ir allí donde los emberachamíes, que le hacen la ablación a sus criaturas. Le arrancan el clítoris con las uñas sucias, al precio de una filosofía, de una cultura mítica y de unas costumbres bárbaras. El terrícola, intelectual, ciudadano del mundo, terrícola. Daniel, tú eres terrícola. Beatriz, tú eres terrícola. Ustedes son terrícolas. Pero tienen olvidada esa calificación, esa distinción. ¿Quién nos la hace olvidar? La historia. En la historia nosotros no somos terrícolas, eso está en la trastienda. Somos colombianos, pereiranos, del barrio Villa Santana, de Charco Negro o Charco Colorado, en Cali, de Siloé, del barrio Simón Bolívar. ¿Terrícolas? ¿Cuándo nos daremos nosotros con alegría, la distinción de terrícolas? Porque vivimos en esta galaxia, porque yo soy de los que pienso que vida sí hay más allá de esta galaxia. Yo no pienso que estemos solos en el universo, más un universo que tiende al infinito. Pero tampoco creo que han venido invisibles a vigilarnos y que nos van a tomar por asalto. No. Así como la materia universal es la misma aquí
y en cualquier punto del espacio. Así pienso que la condición de la inteligencia opera de una manera universal aquí y en cualquier punto del cosmos. Pero no somos terrícolas. No nos queda más remedio que ser colombianos. Colombianos. Que aceptar la colombianidad como el destino del aquí y del ahora de nosotros. Apuntándole como ciudadanos del mundo a que algún día en la historia de la humanidad haya una organización de Naciones Unidas, gobernadas por un solo parlamento, un solo congreso, un solo ente legislativo y ejecutivo que gobierne el destino de la humanidad y de nosotros los terrícolas. Pero eso está lejos. Mientras eso llega, tenemos que ser colombianistas. Tendremos que caminarle a la colombianidad, sin perder de vista que el colombianista no puede ser colombianista si no es un ciudadano del mundo. Es decir, si no le duele lo que pasa en este momento en Irak, en Siria, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, que le duela en el alma. Todas esas eventualidades duras, terribles, que conmocionan las naciones, los pueblos. Cuando Bangladesh se ve inundada, cuando los monzones golpean esas zonas por el Pacífico, golpean a esas naciones, uno se siente, se duele, porque es un ciudadano del mundo. No podemos ser miopes, no podemos darle la espalda a una historia que nos compromete como tales, como ciudadanos del mundo, como intelectuales, como en el fondo, finalmente, el terrícola que somos. Yo haría el ridículo si me presentara. Yo soy un terrícola. Se corrió la teja. ¿Qué le pasa a este bobo? ¿Por qué está diciendo una perogrullada, diciendo una gran verdad? Soy terrícola. Me presentarme frente a un vietnamita, a un camboyano, a un afgano. Somos terrícolas, somos hermanos, y abrazarlo. No se puede, el diseño de la historia y los puntos de convergencia del aquí y del ahora no lo permiten. Solo permiten la colombianidad. Por eso no es con pasión ciega, sino con la inteligencia. La inteligencia que nos dice a nosotros: Colombia no existe, Daniel, no existe. Ni Venezuela existe. Existe un continente, el continente americano. Existen dos mares que bañan ese continente americano. Existe una Europa allende la mar, con nombres de las mismas características en la diversidad, de las mismas características tuyas. Somos mamíferos sexuados, fundamos familias, tenemos un lenguaje con el que nos comunicamos, variopinto. Hay intentos fallidos del esperanto, el idioma universal, de hablar un solo idioma. Hoy muchos le hacen la venia y se quitan el sombrero ante el lenguaje de señas, porque es un lenguaje universal que nos permite comunicarnos aquí y allá con cualquiera, porque se ha universalizado. Tuvo ese acierto inteligente, el idioma de señas, de los sordomudos. Y con él podemos comunicarnos. Somos en el fondo terrícolas y Colombia no existe. Pero el diseño de la historia da para que aceptemos de manera pragmática que Colombia sí existe. Y seríamos unos tontos que yo saliera por el mundo a pregonar: ay, yo soy terrícola, yo soy de todas las naciones. Me llenan a coscorrones. Los suecos, si yo me descuido, me hubiesen puesto a lavar mierda, porque discriminan a más no poder y porque yo no soy sueco. ¿Cómo le digo yo a ese sueco? Hombre, somos terrícolas. Yo vengo allende la mar, de un continente
que es el americano. Pero estamos en el globo terráqueo y navegamos el mismo universo, la misma galaxia. Esta es una nave. Somos cibernautas tú y yo. Y vamos navegando el espacio sideral, esta galaxia. Eso está muy bonito y suena muy poético, pero está lejos en el tiempo de que se cumpla. El terrícola que yo sueño vendrá, y esto es muy doloroso, esto es muy duro. Yo estoy con Malthus. Uno de los problemas que tiene la humanidad, no sé si es una pregunta que este jovencito me hizo a mí hace unos sábados atrás. El problema serio, pero muy serio de la humanidad, es la explosión demográfica. La explosión demográfica es un problema serio salido de madre. Y solo se soluciona en una hecatombe. Y eso lo saben los estrategas del mundo. Y no sé si en esta centuria se desatará una guerra de grandes proporciones, para borrar de la faz de la tierra no sé cuántos miles de millones de individuos. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, salidos de madre. Y le buscamos alternativas de solución y ninguna, todas palidecen frente a una realidad que avasalla. Está administrada como es debido Pereira. ¡No! Está salida de madre porque es una ciudad que creció de manera desmedida. No hay quien cuente cuántos pereiranos o cuántos individuos viven en esta zona, en esta urbe, en esta metrópoli. Lo que es planeación municipal es un remedio. Es muy difícil administrar, es muy difícil gobernar una ciudad como esta. Es muy difícil gobernar a una Bogotá de 8 millones de habitantes. Por alcaldes locales que tenga y por controles y aparatos represivos que tenga. Hay un statu quo, un estado de inercia que le permite al establecimiento mantenerse, pero algún día colapsará. Algún día colapsará. Pero esto es para otra charla. Esta no es para hoy. Lo último que yo quiero decir en esta charla es: Colombia es nuestra única casita histórica. Se nos dice alguien que estuvo exiliado en Suecia durante muchos años, casi 15 años estuve exiliado en Suecia, y me sentía extraño. Nunca me sentí en casa. Cuando yo regresé a Colombia, hice el contraste por la discriminación, el lenguaje, las costumbres, y la discriminación sutil y embosada y manifiesta de una manera y de otra. Hoy en día los suecos ya son más agresivos en sus manifestaciones discriminantes. Me di cuenta que mi única casita histórica, donde yo puedo sentirme y hallarme. ¿Usted cree que con los títulos que yo tengo me dejaban los suecos ejercer el magisterio profesional o competir con ellos? Así no es. No lo dejan aún, se las ingenian. No es que no le dicen que no, con palabras, pero crean los diques, crean las dificultades objetivas para impedir que usted llegue a una posición de mando y de control y dirigente. Siempre tendrá por encima de su cabeza otra cabeza que lo dirigirá, y muy seguramente esa cabeza, aunque sea menor que la suya y la suya más capaz, esa cabeza le ordenará a usted las cosas, por la única razón de usted no ser un nacional natural de ellos, nacional por adopción. Pero eso es una ciudadanía de segunda. Solamente, toda regla tiene su excepción. Toda regla tiene su excepción.
si yo fuera García Márquez podía vivir en cualquier parte del mundo. Pero era un personaje de la historia. Entonces ya lo trataban como si se bajara cada ratico del pedestal. Se bajaba del pedestal y lo subían al pedestal, lo bajaban del pedestal y lo subían al pedestal. Pero ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, por brillantes que seamos, nos discriminan. A mí me dejaban en Suecia. Me dejaban operar mis profesiones. Pero en la realidad del inmigrante. No compitiendo con ellos. Ah, usted es psicólogo. Ejerza su psicología con las psicopatologías de los inmigrantes. Ellos tienen muchas. Ahí tiene usted trabajo para toda la vida. La discriminación. Entonces, por una razón defensiva, por una razón de honor, por una razón inteligente, y la palabra inteligencia está sustantivada, a mí me conviene la colombianidad. Yo no puedo rabiar con Colombia, porque donde quiera que me pare, soy colombiano. Donde quiera que me pare. Entonces hagamos de Colombia una maravilla. Hagamos lo que están haciendo los chilenos hace décadas. Busquemos la manera de que cada uno de nosotros aporte para que la sociedad colombiana sea una sociedad del conocimiento. Para que nos acerquemos al primer mundo. Para que nos tengan confianza cuando vayamos a negociar con ellos y ellos vayan a hacer inversión. Así es como debemos amar a Colombia. Con mucha inteligencia. Poniendo a todo vapor la profesión que estás tratando de agotar, la medicina. No te vas a enconchar en un consultorio. Sé un médico asociado y ofrécete en la palestra universal. Preocúpate por el ébola. Manda respuestas. Toma una posición política desde tu profesión. Visibilízate en el mundo como médico. Presenta documentos de investigación serios que se van a las revistas indexadas y pon tu nombre y no se te olvide poner colombiano. No hagas, bueno, hagas o no hagas. Esta señora oncóloga que envenenó a ese médico en los Estados Unidos, ¿te diste cuenta? ¿Ah? Ella se presentó ante el juez como estadounidense, no se presentó como colombiana. Pero ¿qué está diciendo en este momento la gran prensa? Ah, ya la cogieron por ahí. Porque la prensa, como todas las actitudes del ser humano, son perversas y dañinas. Y no se les escapa una. Entonces, ¿por qué no dijo que era de Colombia? Y hay un dolor sensiblero ahí que creemos los colombianos que ella no cometió ese crimen, que ella no intentó envenenar a su mozo, porque es un mozo, es alguien con quien tenía en clandestinidad relaciones fortuitas, furtivas.